Es Dios quien viene a nuestro encuentro. ¿Y cómo viene Dios a nuestro encuentro si estamos separados de Él? Porque sabes que la Biblia dice que nacemos separados de Dios, desconectados, desenchufados. ¿Y por qué? Bueno, por nuestro pecado, nuestra naturaleza. ¿Nunca te has preguntado alguna vez por qué he cometido un error? Bueno, cometemos errores porque nuestra naturaleza es errónea. Tenemos una naturaleza de pecado y por eso cometemos pecado. Y la paga del pecado es separación de Dios y separación eterna. Y eso es una cosa muy terrible. Sin embargo, Dios viene al encuentro, sale al encuentro. ¿Cómo? Se hace hombre. Se hace hombre en el vientre de una muchacha que no había conocido varón llamada María, la Virgen María. Y Él nace. El Verbo se hace carne. Él ocupa nuestro lugar. Y se da a conocer a la gente. Se manifiesta a la gente. Juan dice, vimos la gloria como del unigénito Hijo de Dios. Jesús comenzó a mostrar la gloria de Dios en milagros, en señales, en maravillas. Él comenzó a hablar la palabra de Dios, a comunicar a los hombres en los planes de Dios. Y los planes de Dios son buenos, los planes de Dios son maravillosos, los planes de Dios son perfectos, los planes de Dios... Jesús viene a invitar a todo aquel que cree en Él a no perderse, a no irse al infierno, sino al contrario, irse al cielo, tener vida eterna. Tremendo. ¿Y sabes qué? Dios viene, se manifiesta, nos alcanza. Jesús muere en la cruz, resucita en la cruz para darnos vida nueva. Y la pregunta que nos podemos hacer es, ¿cómo se conquista todo esto? Hay que hacer algo, tengo que portarme bien. La Biblia dice que no es cuestión de obras, sino de fe. Todo esto se recibe creyendo en Jesús, creyendo en lo que Dios hizo por medio de Jesús en la cruz, creyendo. Y para explicarnos qué significa creer, el apóstol Pablo en la carta a los Romanos presenta a un hombre que se llama Abraham, un hombre que no podía tener hijos, un hombre que su mujer era estéril, un hombre que un día Dios le dice que va a ser padre de multitudes. Y él cree a Dios, le cree, lo da por cierto, lo da por seguro. Y sabe que pasa el tiempo, pasan 25 años y se cumple lo que Dios le prometió. Y Abraham abraza un hijo nacido de las entrañas de Sara por el poder de Dios. Y la Biblia dice que estaba escrito, te he puesto por padre de mucha gente, te he puesto por padre de multitudes. Y Dios le dijo así, aunque todavía Abraham no tenía ningún hijo. Y Abraham, el hombre que no podía ser padre, el hombre que no podía tener hijos, conoce a un Dios que lo hace padre de multitudes. El hombre que no podía tener hijos conoce a un Dios que no solamente lo hace padre de multitudes, sino que le dice a Abraham, de un descendiente tuyo van a ser bendecidas todas las familias de la tierra, y este es Jesús. Y la Biblia enseña que Abraham le creyó a Dios. Ahora, ¿a qué Dios creyó Abraham? Al Dios que resucita a los muertos. Yo conozco gente que cuando ora dice Jesucito de mi alma. Está bien, es cariñoso, pero Jesucito es muy chiquitito. Otros dicen Diosito mío, dicen, ay Diosito mío, es mimoso. Pero Diosito, Dios no es un Diosito, Dios es un Dios grande. Bueno, Abraham creyó en un Dios capaz de resucitar a los muertos. Un Dios que llama a las cosas que no son como si fuesen. Porque cuando Abraham no podía tener hijos, le dijo, te he puesto por padre de multitudes. Y Dios dio por hecho algo que todavía no se ve. No sé si te acuerdas, pero cuando éramos más pequeños, tal vez,
La pregunta clave, la pregunta cuando uno estaba con los amigos, había una pregunta que nunca faltaba. ¿Y tu papá qué hace? ¿De qué trabaja tu mamá, tu papá? Bueno, uno decía, mi papá es panadero, otro decía, mi papá es albañil, bueno, otro decía. Pero sabes que nosotros, al conocer a Jesús, conocemos a un Dios que nos adopta como Padre. Al creer en Jesús, somos hechos hijos de Dios. Dios comienza a ser nuestro papá. Comenzamos a conocer un papá diferente. Un papá diferente. Siempre mejor que el que tuvimos. ¿Cuántos tuvieron un papá maravilloso en su vida? O lo tienen todavía. Ezequiel, levanta la mano, te pego. Muy bien. Esto en libertad, con libertad siempre. No, estaba arreglando una sombrilla. Bueno, entonces, bueno, qué lindo que podamos tener padres maravillosos. Sin embargo, Dios es un Padre todavía mejor. Dios es un Padre más maravilloso todavía. Y hoy quiero hablarte de una característica de nuestro Padre. Nuestro Padre es un Padre que resucita muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. De tal modo que si a ti y a mí nos preguntan, oye, ¿de qué trabaja tu papá? Resucita muertos. Llama a las cosas que no son como si fuesen. Es mi papá. Ahora, ¿qué importancia tiene quién sea tu papá? ¿Por qué será importante quién es tu papá? Porque tu papá habla de quién eres tú. Esto a los adolescentes no nos gusta. Cuando uno es adolescente no le gusta esta faceta de la vida. Dice, no, yo, con el viejo y la vieja, están fuera de moda, son del siglo pasado. No saben lo que es el WhatsApp, no tuitean nada, están en otra. Bueno, pues los adolescentes son así, ¿no? Quieren ser diferentes, y está bien que quieras ser diferente, que quieras ser mejor que tus padres, pero no se consigue protestando ni refunfuñando, hay un método mejor. Sin embargo, la vida enseña que los hijos somos como los padres. Naturalmente todo esto funciona así. Pues después te voy a explicar cómo ser un papá mejor o una mamá mejor que la que tuviste. Pero, ¿sabes? Si tú tienes un padre que resucita muertos, yo te pregunto, ¿qué clase de hijo eres tú? Repito, si tu papá resucita muertos, ¿qué clase de hija eres tú? Aleluya, gloria a Dios, pero tardamos en contestar estas preguntas. ¿Sabes? Cuando tú y yo experimentamos al Dios que resucita muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen, comenzamos a descubrir que somos parecidos a Él. No somos iguales que Dios, pero llevamos la imagen de Dios. Algo comienza a despertarse en nuestra vida. Yo sé que tal vez hay cosas de tu padre que no te han gustado porque tal vez no son lindas, o de tu madre, pero de Dios todo es bueno. De Dios todo es perfecto. No hay nada en Dios malo. No hay nada en Dios que uno diga, no, esto no lo quiero. Yo quiero hablarte hoy de que tenemos un papá que resucita muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. ¿Cuántos quieren ser como papá? Aleluya. ¿Sabes? Si queremos aprender a caminar con este papá, si queremos aprender a creer en un Dios que da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen, podemos hacerlo. Es posible. Es posible. ¿Cuántos creen que es posible? Que se puede. ¿Saben? Cuando un hijo ve al padre, a veces el problema dice, uy, yo nunca voy a ser como papá. Pero sí vas a ser. A veces uno dice, esto es inalcanzable. Pero si eres hijo, si eres hija de Dios,
todo lo puedes. Todo lo puedes en Cristo que te da fuerza. Aleluya. Hoy tal vez nos parece como lejos esa promesa. Pero si puedes creer, al que cree todo le es posible. Lo que te estoy diciendo es un secreto que el mundo no quiere que se conozca. Mira, el mundo casi no soporta la idea de Dios. El mundo le cuesta soportar la idea de Jesús. Basta que tú te pongas a hablar de Jesucristo en una reunión y te vas a dar cuenta que la gente a veces no aguanta que le hablemos de Jesús. No aguanta la existencia de Dios. Empiezan a resistir. Pero sabes que cuando tú y yo creemos que somos a imagen de nuestro Padre, cuando tú y yo creemos que el que cree en Jesús, las mismas obras que Jesús hace, esto se vuelve peor. Porque si el mundo a duras penas puede soportar la idea que Jesús vive, ¿sabe lo que significa 200 personas que están mostrando que Jesús vive todos los días? El mundo no aguanta, pero el Espíritu Santo quiere que esto suceda. Por eso Jesús dijo: el que cree en mí, las mismas obras que yo hará, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y esta promesa nos parece lejana. Señor, ¿yo cómo voy a llegar a ser lo que tú? ¿Cómo voy a llegar yo? No puedo. Pero sí que es posible. Tú y yo no podemos, pero Él puede hacerlo. Aleluya. Hay un pasaje de la Biblia que nos enseña cómo caminar con un Dios que resucita muertos. Cómo vivir con un Dios que llama las cosas que no son como si fuesen. ¿Cuántos quieren aprender esto? Te digo, hay que quererlo, esto hay que desearlo. Hay que anhelarlo, porque de todo se aprende en el camino del Señor. Bueno, si tú quieres aprender, vamos a abrir la Biblia en un libro del Antiguo Testamento, que es el libro del profeta Ezequiel, en el capítulo número 37. Todos sabemos que un profeta es un hombre que habla de parte de Dios, un hombre que habla lo que Dios habla. Bueno, dice el capítulo 37 del libro del profeta Ezequiel, en el verso número 1, la mano del Señor vino sobre mí y me llevó en el Espíritu de Dios y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Bueno, pero como una imagen vale más que 1000 palabras, y quiero mostrarte un pequeño clip de vídeo. ¿Podemos apagar las luces acá de la plataforma? ¿Se pueden? Los expertos en luces. Porque una imagen más fácil que decir. Sobre mí, me llevó en el Espíritu del Señor y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Me hizo pasar cerca de ellos, a su alrededor, y vi que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Yo le respondí: Señor, Dios, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Dios. Así ha dicho Dios, el Señor, a estos huesos: yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Pondré tendones en vosotros, haré que la carne suba sobre vosotros. Os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis. Y sabréis que yo soy el Señor. Profeticé, pues, como me fue mandado. Y mientras yo profetizaba, se oyó un estruendo, hubo un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Yo miré, y los tendones sobre ellos, y subió la carne, y quedaron cubiertos por la piel, pero no había en ellos espíritu. Entonces me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu que así ha dicho Dios, el Señor: espíritu, ven de los 4 vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán.
profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y se pusieron en pie. Era un ejército grande y extremo. Bueno, está ahí. Lo del ayuno no presta atención, es que lo tomamos prestado de otra iglesia esto, ¿eh? Pero tal vez podemos hacerlo en septiembre un ayuno. Bueno, qué tremendo, ¿no? Viene la mano de Dios, viene el Espíritu Santo sobre este hombre, y este hombre tiene una experiencia. Dios lo lleva en medio de ese valle. ¿Cuántos huesos, no es cierto? Y qué secos que están. Y entonces le dice: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? ¿Vivirán? Bueno, y el profeta podría haber dicho: no, Señor, ¿qué van a vivir estos huesos? Están más secos. Otra vez puede decir: bueno, Señor, sí, yo creo que van a vivir, seguro que van a vivir. Pero el profeta no hace carambola, no hace lotería. Él lo arregla con 3 palabras. Dice: Señor, tú lo sabes. Tú lo sabes. No me corresponde a mí decidir si los huesos van a vivir, si los huesos van a morir, si van a estar secos o no van a estar secos. Tú lo sabes. Tú lo sabes, Señor. ¿Sabes que esta imagen de ese valle lleno de huesos secos era una representación de cómo estaba el pueblo de Dios en ese tiempo? Israel había sido derrotado, la ciudad había sido destruida, estaban cautivos allí en Babilonia, y es una imagen de un pueblo que está en un estado como de muerte nacional. Y Dios lo lleva al profeta a ese valle de huesos y le dice: ¿vivirán estos huesos? Y el profeta dice: Señor, yo no lo sé si vivirán o no, tú lo sabes. Y sabes que si tú y yo queremos aprender a ser hijos de un Dios que resucita muertos, si tú y yo queremos aprender a ser hijos de un Dios que llama las cosas que no son como si fuesen, el primer requisito es que ante los hechos, ante las cosas que vemos, ante las circunstancias de la vida, no hablemos lo que sabemos. No hablemos lo que sabemos. Ante los hechos, no hablemos lo que sabemos. ¿Qué hizo el profeta Ezequiel? El Señor dijo: ¿vivirán? Yo no lo sé. Tú lo sabes. Mira, el primer paso es bastante sencillo. Porque cuando algo ocurre, ¿cuál es nuestra tendencia natural? Empezar a hablar. Empezar a opinar. Empezar a explicar, según lo que cada uno sabe, según lo que cada uno quiere, según lo que cada uno supone. Pero la Biblia dice, Proverbios 19:21, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre. Así que te imaginas, hay un dicho que dice: 2 españoles, 3 opiniones. Solamente superado por aquel que dice 2 argentinos, 42 opiniones. Porque empezamos a opinar. Dice: muchos pensamientos puede haber en nuestro corazón, pero el consejo de Dios es el que permanece. Cuando a ti y a mí nos sucede algo, la gente se prodiga en consejos de todos los colores, con buena intención, con mala intención. Pero la Biblia dice: no seas sabio en tu propia opinión. Proverbios 3, 7, 8. No seas sabio en tu propia opinión. No confíes en tu propia prudencia. Dice: no seas sabio en tu propia opinión. No te apoyes en lo que sabes, lo que piensas, lo que crees, lo que entiendes, lo que supones. Ni tú ni los demás. Dice: teme a Dios. Respeta a Dios, reverencia a Dios, apártate del mal. Esto va a ser medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Vivimos en una cultura donde a todos les encanta opinar. Dios nos da la libertad de opinar, claro que sí, pero el profeta no usó esa libertad para opinar, usó esa libertad para decir: Señor, yo prefiero tu opinión. No lo que ven mis ojos, no lo que puede calcular mi mente. Yo me quedo con lo que tú sabes.
Porque la sabiduría de lo alto es pura, pacífica, amable, llena de buenos frutos, sin incertidumbre, sin hipocresía. En cambio, la sabiduría humana es almática, la sabiduría humana es terrenal, la sabiduría humana a veces es hasta diabólica y se conecta con el diablo fácilmente. Así que el primer paso para aprender a ser un hijo, una hija de un Dios, de un Padre que resucita muertos y llama las cosas que no son como si fuese, que es no hablar lo que sabemos. ¿Cuántos se animan a decir conmigo, no hablar lo que yo sé? Aleluya. Gloria a Dios. ¿Sabe? Jesús en Juan 5, verso 19 dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. ¿Cuántos quieren hacer lo que hace tu Padre Celestial? ¿Sabe cuál es el secreto? Decir como Jesús, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Porque tenemos libertad para hacer las cosas que nos parecen. Tenemos libertad para hacer por nosotros mismos lo que mejor se nos ocurra. Jesús también era libre. No es que Dios, el Padre, tenía al Hijo controlado ahí como un títere. Pero Jesús eligió no hacer lo que Él quería, sino hacer lo que veía hacer al Padre. Es una elección que hacemos, es una decisión que tomamos. Yo conozco creyentes que continuamente hablan lo que piensan, lo que quieren y hacen lo que les parece. Ningún rayo del cielo lo consume. Porque Dios le da libertad. Pero claro, los resultados se notan después. Y cuando dicen, pero ¿cómo he venido a parar yo a esta situación? Bueno, porque has tomado tus decisiones, has hablado lo que te parecía. ¿Cuántas veces hemos dicho, ay, ¿para qué tengo esta boca? ¿Por qué no me mordí la lengua a tiempo? Pero Jesús dijo, todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente, porque el Padre ama al Hijo y le muestra las cosas que Él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Y Jesús dio vida. Jesús resucitó a la hija de Jairo. Jesús resucitó a Lázaro. Jesús resucitó al hijo de la viuda de Naín. Pero cuando Él resucitó a estos muertos, no lo hizo porque a Él le pareció, lo hizo porque el Padre se lo mostró. Lo hizo porque el Padre le dijo, resucítalo. ¿Cuántos quieren aprender a hacer lo que el Padre hace? Entonces el primer paso es no hablar lo que sabemos. No hablar lo que sabemos. No hablar lo que pensamos. No hablar lo que sentimos. No hacer lo que queremos. Elegir lo que el Señor sabe. Elegir lo que el Señor quiere. Elegir lo que el Señor muestra. Elegir lo que el Señor tiene. ¿Estamos de acuerdo? ¿Es difícil esto? No, es sencillo, no es complicado. No es complicado. Jesús dijo, el que quiera venir en pos de mí, tome la cruz cada día, niéguese a sí mismo y sígame. Porque el que pierda su alma, la hallará. El profeta Ezequiel no era un hombre tonto. Era un sacerdote, sabía mucho. Si Dios le preguntaba, ¿vivirán estos huesos? Él podía decir cosas. Pero el profeta elige, Señor, yo me quedo con lo que tú sabes. Señor, tú sabes. A veces la gente dice, bueno, sabrá Dios, el Señor sabe. Pero esa forma de decir, el Señor sabe, significa poco más ni menos que decir, bueno, más sí, que sea lo que Dios quiera. Pero ese decir que sea lo que Dios quiera, no es lo que Dios quiera, es por decir, bueno, yo ya no me preocupo más, ya me rindo, tiro la toalla. No. Decir Señor sabe significa y yo me voy a enterar de lo que Él dice. A veces yo he conocido creyentes que ante nosotros dicen, bueno, el Señor sabe. ¿Pero por qué dicen eso? Porque no quieren indagar en lo que Dios sabe. La Biblia dice que si alguno quiere ser sabio, hágase ignorante. Y Dios entonces le hará sabio.
Y la Biblia dice que si alguno tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios. Y Dios se la va a dar en abundancia, sin reprocharle nada. Pero cuando uno quiere hacerse el sabio, entonces resulta ignorante. Cuando uno quiere saber y responder uno, entonces la respuesta de Dios queda muy lejos de tu alma. Pero cuando tú dices, Señor, tú sabes todas las cosas, cuéntame lo que tú sabes. 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 Aleluya. Bueno, ¿qué pasó después? Bueno, Dios le habla al profeta y le dice lo que hemos visto en el clip. Le dice, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Oíd palabra del Señor. ¿Sabes? Muchas veces los cristianos le preguntamos al Señor, le decimos, Señor, yo quiero oír tu voz. Yo he hablado con hermanos o hermanas y les pregunto, bueno, ¿qué te dice el Señor? Y me dicen, no sé lo que me dice el Señor, no escucho nada. Bueno, le digo, tranquilo, que el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz. Así que tranquilo, tranquila, Dios te va a hablar. Pero muchas veces me encuentro a hermanos y hermanas que no pueden escuchar la voz de Dios porque están escuchando constantemente otra voz, la de su cabeza. Tienen Radio Coco encendido todo el día. ¿Cuántos saben que Radio Coco puede emitir las 24 horas? Hay gente que me ha dicho, mira, hoy hasta durmiendo seguía pensando en el problema. Parece que tengo una jaula de loros dentro. Bueno, hay que apagar la radio. Y también a veces tenemos personas que continuamente nos están hablando. No me refiero a ningún esposo. Pero saben que para oír la voz del Señor hay que hacer silencio. Y hay que callar las otras voces. La del alma, la del cuerpo, la de la mente. Para decir, Señor, tú sabes. Tú sabes. La Biblia dice, Jehová el Señor me abrió el oído y no fui rebelde ni me volví atrás. Y otra condición para oír la voz de Dios es estar dispuesto a hacer caso. ¿Sabe que a veces no oímos la voz de Dios porque no estamos dispuestos a hacerle caso en lo que Él nos diga? Entonces Dios dice, ¿para qué quieres que te hable si no me vas a hacer caso? Porque Dios nos conoce. Entonces dice, no vengas a preguntarme cosas que no estés dispuesto a hacer. Como aquel que dice, Señor, dame la esposa, la que tú quieras, la que tú tengas. Yo sé que tienes la mujer preparada para mí, la compañera idónea, la sierva, toda, pero que sea María, Señor. Entonces el Señor no le contesta nada. Dice, mira, si viene así, para oír a Dios hay que abrir el oído y estar dispuesto a hacer caso. Obedecer significa ponerte debajo de lo que Dios te habla, no por arriba. No a la misma altura. Sí, Dios me dijo que no es María, que es Paca, pero no sé, Paca, yo no la veo realmente. Sí, pero a mí me parece que no. Entonces no podemos discutir con Dios ahí de igual a igual como el colega. No, Él es Dios, Él sabe realmente las cosas. Amén. Pero bueno, un profeta es un hombre que habla de parte de Dios, es un hombre que escucha al Señor. Y qué bueno que las ovejas del Señor escuchamos la voz del Señor. ¿Cuántos pueden decir, escucho la voz del Señor? Aleluya. Algunos no lo dicen porque les da vergüenza. Dicen, no lo digo porque... No, pero hay que decirlo. Mis ovejas oyen mi voz. Aleluya. Y entonces Dios le habla al profeta. ¿Y qué le dice? Profetiza. ¿Qué quiere decir profetizar? ¿Qué quiere decir profetizar? A ver. Hablar de parte de Dios, ¿qué más? Declarar algo, ¿qué más? Testificar, bien, ¿qué más? Se acabaron las definiciones. Decir algo que va a suceder. Aún decir algo que ha de suceder, pero profetizar de todas las maneras es hablar lo que Dios habla. Hablar lo que Dios habla. Hablar lo que Dios habla. Y si tú y yo queremos caminar con un Padre que resucita muertos y llama las cosas que no son como si fuesen, el primer paso, ¿cuál era? No hablar lo que
sabemos, ni hablar lo que sabe el otro, también. Pero el segundo, ¿cuál será? Escuchar a Dios. Hablar lo que Dios habla. Amén. Hablar lo que Dios habla. Primera Pedro capítulo 4 verso 10. Si alguno habla, hable conforme a las palabras que Dios da. La Biblia dice que hablemos lo que está conforme a la sana doctrina. La palabra de Dios dice que Jesús confesó: yo lo que hablo, lo hablo como el Padre me enseña. Jesús hablaba lo que el Padre decía. En Juan capítulo 5, verso 29 y 30, Jesús dice: nada puedo hacer por mí mismo. Si yo hablo, no hablo por mi propia cuenta. Hablo lo que oigo del Padre. Y entonces lo que hablo es verdad. ¿Sabes? Jesús mismo no hablaba lo que a él le parecía. Él hablaba lo que el Padre le daba para hablar. Y Jesús dijo: lo que hablo, lo hablo como el Padre lo habla, como el Padre quiere. No solamente qué, sino el cómo. Jesús, el Hijo de Dios, hablaba lo que Dios hablaba y hablaba como Dios quería que lo hablase. Hay personas que hablan como les sale de las narices y creen que eso es algo bueno. Pues no es bueno en un cristiano hablar como me sale. No, hay que hablar como Dios quiere que hablemos. Es que yo tengo necesidad de decir lo que tengo que decir. Pues mira, te entiendo la necesidad, pero si quieres caminar con un Dios que resucita muertos, tendremos que aprender a hablar lo que Dios quiere que hablemos. ¿Somos libres para hablar lo que queremos? Sí, claro que somos libres. Dios nunca nos quita esa libertad. Pero si queremos caminar, queremos ser hijos del Padre, tenemos que aprender, como el profeta Ezequiel aprendió, a hablar lo que Dios habla. Y si Dios no dice nada, ¿qué habrá que hacer? Callarse la boca. ¡Qué difícil! A las mujeres les cuesta el doble que a los hombres, porque ellas tienen el doble de cosas para decir que un varón normalmente. Pero cuando una mujer acepta esto, se vuelve un arma mortal en las manos de Dios, porque entonces es capaz de predicar el doble que un varón. Y cuando los varones nos quedamos callados, las mujeres tienen algo de parte de Dios para decir, siempre y cuando hayan elegido hablar solo de parte de Dios. ¿Cuántas mujeres me dicen amén? Aleluya. Los hombres también podemos hablar de parte de Dios. Y vaya que podemos hablar de parte de Dios. ¿Sabes? Dios le dice al profeta: ¿viste estos huesos? ¿Están todos secos? Sí. Ahora profetiza. Háblale a estos huesos. Diles a los huesos. ¿Cuántos han hablado a un hueso? Normalmente no hablamos a un hueso, lo mordemos hasta dejarlo pelado. Pero nunca le hablamos a un hueso. Bueno, el otro día el hermano Ezequiel le hablaba a un boli, pero el boli no respondió. Le profetizó al boli y el boli no respondió. Pero ¿sabe qué le dice? Profetiza estos huesos y diles, háblale. ¿Qué le tengo que decir? Así ha dicho el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones y haré subir sobre vosotros carne, os cubriré de piel, pondré en vosotros espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy el que soy el Señor. Y dice que profeticé pues como me fue mandado. Y qué lindo el clip de vídeo, cómo lograron ese efecto, ¿no? Que se escuchó un ruido, un temblor, y los huesos empezaron a juntar. Yo no sé si me pasa a mí, salgo corriendo de eso. Imagina, todos los huesos, un ruido bárbaro. La Biblia dice que por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra, Salmo 33. Por la palabra del Señor fueron hechas todas las cosas creadas. Cuando Dios habla, lo que Él dice se hace. Aleluya. ¿Sabe que Jesús dijo: cielo y tierra podrán pasar, pero mi palabra no pasará? No pasará. Por eso, ¿se acuerdan de ese hombre que vino
y le pidió por su siervo, y Jesús dijo, yo iré y le sanaré. Él era un militar, era un romano, y cuando iba de camino le manda otros mensajeros y dice, no venga, no es necesario, no soy digno de que venga a mi casa, di la palabra y mi siervo sanará. Y Jesús dijo, uy, ni en Israel he encontrado gente que me crea como este hombre. Y cuando volvieron a la casa, en la misma hora, el criado había sido sanado por la palabra del Señor Jesús. Dice la Biblia que por la palabra echaba fuera a los demonios Jesús. Por la palabra sanó a los enfermos. Por la palabra detuvo tempestades. Por la palabra resucita a Lázaro. ¿Se acuerdan cuando Jesús se entera de que Lázaro está allí enfermo, está mal? ¿Y qué dice Jesús? Dice, esta enfermedad no es para muerte, es para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Pero se queda en el lugar, pasan 2 días. Y entonces Jesús dice, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Los discípulos dijeron, uy, si duerme, va a estar mejor. No, es que ha muerto. ¿Cómo? Entonces si está muerto ya no hay nada que hacer. Vamos al velorio. Pero cuando Jesús iba, le dice, maestro, querían apedrearte. Y vas para allí. Y Jesús dice, tengo que hacer las obras del Padre. ¿Y sabe lo que dicen los discípulos? Dicen, bueno, vamos para que muramos con él. ¿Qué va a hacer? Si el maestro va y que lo mate, y nos matarán a nosotros con él. Pero cuando Jesús llegó, le dijo a Marta, le dijo, tu hermano resucitará. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y cuando se encuentra con María, le dice, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y luego se planta frente a la tumba y clamó a gran voz y dijo, Lázaro, ven fuera. Y el que había estado muerto salió atada las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús dijo, desatadlo y dejadlo ir. Jesús tenía una palabra para Lázaro. Jesús fue en el tiempo de Dios. Fue con la palabra de Dios. Habló como Dios le mandaba. ¿Cuál fue el resultado? Lázaro resucitó. Lázaro resucitó. ¿Nunca te has preguntado cómo se hace para resucitar un muerto? Es fácil. Primero te lo tiene que decir tu Padre. Y te tiene que decir el qué y te tiene que decir el cómo. Y entonces verás que Él resucita a los muertos. Lo que pasa es que nosotros cuando vamos a un velorio, estamos ahí, no sabemos qué hacer. Pero tenemos un Dios que resucita a los muertos. Un hombre llamado Smith Wigglesworth, del siglo entre el 19 y el 20 vivió él. Fue un hombre usado por Dios en forma tremenda. Y un día lo llaman para orar por uno. Cuando llega ya estaba muerto. Y entonces el hermano Smith Wigglesworth, que había resucitado a algún que otro muerto en su vida, le dice, resucita. Y el muerto seguía muerto. Y entonces le vuelve a decir, en el nombre de Jesús, resucita. El muerto seguía muerto. Estaba rebelde el muerto ese día. Y entonces el hermano Smith Wigglesworth cogió al muerto, lo puso contra la pared, le pegó 2 bofetones y le dijo, te dije que resucita en el nombre de Jesús. Ahora el muerto resucitó. No te aconsejo que practiques esto. Lo hizo él, un hombre que se dejaba usar por Dios y Dios lo usaba. No, por favor, no vayas al tanatorio y dice, el pastor me dijo que tengo él, porque nos llevan presos a todos. Ni se te ocurra. Pero sabes que la palabra dice que Ezequiel profetizó como Dios le había mandado. Y de esos huesos se levantó
un ejército grande. Pero había un problema, no estaban vivos. Vino la carne, vino los tendones, se levantaron, pero le faltaba algo, le faltaba vida. Y entonces dice que Dios le vuelve a decir: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies, un ejército grande en extremo. Gloria a Dios. La primera vez Dios le dice: habla a los huesos, y la segunda le dice: ¿a qué? ¿Habla a quién? Al espíritu. Al espíritu. Espíritu, ven de los cuatro vientos, porque así ha dicho Jehová el Señor. ¿Sabes? El Salmo 33 dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Y nos enseña que todo lo creado ha sido hecho por la palabra y el Espíritu de Dios. ¿Te acuerdas cuando Dios crea al hombre? Hace barro y forma al hombre. Y luego sopla en él espíritu de vida. Y el hombre fue un alma viviente. Jesús dijo: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Tal vez tú te encuentres con alguien que le guste hacer diferencias entre la palabra y el espíritu. No existe esa diferencia. Nadie que se mueva por el Espíritu Santo contradecirá la palabra de Dios. Y nadie que vive la palabra de Dios podrá distanciar, entristecer al Espíritu Santo. La primera vez el profeta le habla a los huesos, pero la segunda le habla al Espíritu. ¿Sabes? En Isaías, Dios dice: mandadme acerca de las cosas que os he dicho. ¿Cómo a Dios le puedo yo mandar si Él es Dios y yo soy su hijo? Pero cualquier hijo sabe recordarle a su padre lo que Él ha prometido. Cualquier hijo sabe que cuando el padre promete, Él tiene la autorización para decirle: papá, acuérdate de lo que prometí. Papá, tú me dijiste esto. Papá, tú me prometiste esto. Y Jesús dijo: si mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Pero cuando usa el término palabra, usa la palabra rema. Son las palabras específicas. En otro modo de decir, cuando el Señor nos habla, lo que nos habla nos sirve para orar. Mira, cuando el pueblo estaba oprimido en Egipto, clamaron a Dios. Y Dios se acordó. ¿De qué se acordó? De lo que le había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob. Porque el pueblo decía: Señor, estamos esclavos, estamos oprimidos, pero tú dijiste que íbamos a ser libres. Acuérdate que le prometiste a nuestro padre Abraham, a nuestro padre Isaac y a nuestro padre Jacob, que íbamos a estar extranjeros y oprimidos en tierra ajena, pero tú nos ibas a librar. Cuando el profeta Daniel ve que se van a cumplir los años de la desolación de Jerusalén y empieza a orar, nos enseñan que tú y yo tenemos que aprender a hablarle a Dios con sus propias palabras. El profeta Ezequiel dice: espíritu, ven de los cuatro vientos. Pero ¿cómo un hombre le va a ordenar al espíritu eso? Porque así ha dicho Jehová el Señor. Porque así ha dicho Jehová el Señor. Porque así ha dicho Jehová el Señor. Y cuando hablamos lo que Dios habla, podemos hablarle a los huesos, podemos hablarle a las circunstancias, podemos hablarle a lo que está muerto, podemos hablarle a lo que aparentemente no tiene remedio, podemos hablarle a lo que está seco, podemos hablar a lo que nadie puede arreglar de parte de Dios, y eso va a responder. Pero también podemos hablarle al Espíritu y decirle: Espíritu, ven, obra, porque el Padre ha dicho, porque Jesús ha dicho que esto ha de ocurrir. ¿Y sabes qué sucede? Cuando hablamos lo que Dios habla, el Espíritu Santo se pone en marcha.
Cuando hablamos nuestras propias palabras, podemos poner en marcha emociones, podemos poner en marcha deseos, podemos poner en marcha buenos propósitos, pero no ponemos en marcha el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo no se mueve por la palabrería del hombre, pero se mueve con la palabra de Dios. Fíjate, Pedro, Dios le manda a predicar el Evangelio a un grupo de italianos. Y dice Hechos capítulo 10, que cuando Pedro empieza a anunciar el Evangelio, todavía estaba hablando Pedro y el Espíritu cayó sobre los que oían el discurso. En Hechos capítulo 2, cuando Pedro viene el Pentecostés y Hechos 3 predica a una multitud, dice que Pedro habló y 3.000 se convirtieron. ¿Cómo fue eso? ¿Es que Pedro tenía una labia de oro? ¿Es que Pedro era un orador encumbrado? No. Es que Pedro habló y el Espíritu Santo cayó. Cuando en Hechos 3 se encuentra con el cojo ahí a la puerta del templo y el hombre esperando que le dé una limosna, y Pedro dice: no tengo plata, no tengo oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate, anda, y lo levanta. Y el cojo salta de nacimiento, sale saltando y entra saltando y alabando, tomado de la mano de Juan y Pedro al templo, y el pueblo ve eso y se junta una multitud. Pedro le habló, el Espíritu Santo se movió. Luego le habla a la multitud, 5.000 se convierten, son añadidos a la iglesia. Pedro habló, el Espíritu se movió. Y alguno diría: pero que esto de no hablar mis propias palabras es muy pesado, ¿no? Esto de hablar solo cuando Dios me dice y hablar como Dios me lo dice es cansino. Yo quiero hablar, yo quiero hablar como un loro, yo quiero hablar lo que se me venga en gana, quiero ser libre. Vale. Pero los hombres y mujeres que aprendieron a hablar de parte de Dios, lo que Dios dice y como Dios lo dice, vieron el Espíritu Santo caer sobre todos los que escuchaban el discurso. Vieron milagros extraordinarios, vieron señales potentes y maravillosas. Hay un testimonio de que estaban orando por un avivamiento. Dios les había hablado de un avivamiento. Y una iglesia allí en los años 67, creo que era, ahí en Argentina, creo que era en la ciudad de, tal vez Córdoba, no sé bien. Y entonces tuvieron esa palabra y un grupo de creyentes lo creyó y se puso a orar. Y dijeron: vamos a buscar de Dios hasta que Dios derrame lo que nos ha prometido. Y cuenta el libro, Guillermo Mira es el pastor que cuenta esto, que era un grupo y no pasaba nada, oraban y oraban y oraban y no pasaba nada, estaban ahí. Y cada noche, se iban cansando de orar toda la noche. Y una hermanita sintió que Dios le decía: golpea la mesa. Dijo: no, ¿cómo yo voy a golpear? En una reunión de oración voy a ponerme a golpear la mesa. ¡Qué tontería! Entonces se quedó. Pero a la noche siguiente le volvió a decir y le volvió a insistir, hasta que al final no pudo más la hermanita y empezó a golpear la mesa. Y cuando empezó a golpear la mesa, el Espíritu Santo se derramó sobre ese grupo de creyentes. No te digo con esto que empieces a golpear las mesas cuando te ponga a orar. Esto es porque Dios se lo dijo a ella. Pero cuando Dios habla, Dios respalda a los que hablan con su Espíritu Santo. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Para caminar con un Dios que hace milagros, para caminar con un Dios que resucita muertos, para caminar con un Dios que llama las cosas que no son como si fuesen, tenemos que aprender a hablar su palabra, hablar lo que Él habla, hablar como lo habla, y Él moverá su mano, Él moverá su mano, Él moverá su mano. El profeta Ezequiel lo hizo y el resultado fue un ejército grande de fuego. Uno dice: no me va a pasar, esto está lindo para el culto, lindo que lo diga el pastor en la predicación, pero a mí no me figura esto. Yo creo que sí. Y yo te animo a que lo pongas en práctica. Primero, ¿qué hay que hacer? No hablemos lo que sabemos. Segundo, hablar lo que Dios habla, como Dios lo habla.
Haz la prueba. Te doy 7 días para que pruebes. Te costará callarte la boca. Puedes usar una pinza para la ropa, es muy eficaz. Te la pones así. Porque a uno le encanta hablar lo que uno le quiere. Pero vas a ver que si esperas a que el Señor hable y hablas como el Señor te dice, Dios se mueve. Dios se mueve. Dios se mueve. Hay dones del Espíritu Santo que funcionan. La palabra de ciencia, la palabra de sabiduría, los dones de profecía funcionan. Los dones de milagro, los dones de sanidades. Aleluya. Gloria a Dios. Y es para cualquiera que crea. Porque Jesús dijo, el que cree en mí, no dijo con más años de creyente, con menos años de creyente, no dijo varón, no dijo mujer, no dijo viejo, no dijo soltero, casado. El que cree en mí. Y todos los que creemos en Jesús podemos vivir lo que te estoy diciendo. Aleluya. ¿Todavía tienes ganas de aprender de tu Padre que resucita muertos? Ahora, para terminar, en Ezequiel 37:11, Dios le dice algo más al profeta. Y le dice, hijo de hombre, todos estos huesos, ¿qué son? La casa de Israel. He aquí, ellos dicen, ¿qué dice la casa de Israel? Nuestros huesos se secaron, pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. ¿Cómo diríamos lo mismo en andaluz? ¿Cómo diríamos lo mismo en Andalucía? ¿Estamos hecho polvo? ¿Qué más? ¿Estamos reventados? ¿Hecho polvo? ¿Cómo diríamos pereció nuestra esperanza en andaluz? Estamos reventados, estamos hecho polvo. Traducción del versículo pereció nuestra esperanza. ¿Sabes? En ese tiempo, el pueblo de Israel, cada vez que se sentaban a tomar un café, empezaban. Ay, qué bien, chiquillo, ¿cómo estamos? No hay quien pueda, esto no hay quien lo arregle, esto. Era un concurso de pesimismo, desánimo y pronósticos negativos. ¿Ellos qué dicen? Y sabes que puede parecer grande, puede parecer una obra tremenda, de un valle lleno de huesos secos, levantar un ejército grande en el extremo, pero hay una obra más grande, hay una obra mayor todavía. ¿Cuántos quieren saber la obra mayor? La obra mayor es cambiar lo que decimos. Eclesiastés dice, mejor el que se enseñorea de su propio espíritu que el que conquista una ciudad. Mira, mejor que convertir huesos en un ejército. Hay algo más grande que es cambiar lo que decimos nosotros. El pueblo de Israel decía, pereció nuestra esperanza. De aquí no nos saca nadie. No hay manera. Esto no tiene solución. Esto no tiene arreglo. Esto no hay quien lo arregle. Lo decían, lo pensaban, lo hablaban. Hermano, a veces hay creyentes que decimos las mismas cosas en una forma más delicada. No, a mí no me da la cabeza. No, el estudio no es para mí porque a mí no me da la cabeza. Y lo creemos, ¿eh? No es que nos da. No, estamos convencidísimos. No, esto no sé, esto no hay trabajo. No hay trabajo. Si no hay trabajo, no hay trabajo, y si no hay trabajo, y si yo digo que no hay trabajo, no va a haber trabajo. No, pero mira que fulano salió, buscó y dijo, no hay trabajo. Y peleamos cuando alguien viene y nos dice, nos enojamos. Y después decimos, claro, porque tú no estás en mi situación. Y hermanos, a veces hay cosas que decimos y las llevamos a misa, las llevamos al culto, las llevamos a todos lados. Y uno dice, lo que decimos lo dice Dios. No, yo me quedo soltero. No, que acá me tengo que divorciar porque este matrimonio no tiene arreglo. ¿Quién me dice eso?
Y entonces Dios, que acaba de usar al profeta para levantar un valle lleno de un ejército a partir de unos huesos secos, le dice: hijo, estos huesos son la casa de Israel, así que ahora profetízales a la casa de Israel. Le hablaste a los huesos, le hablaste al espíritu. Ahora viene algo más difícil: habla al pueblo de Dios. Claro, es más fácil. Mira, hablarle a este palo de hierro es fácil, porque el palo no te discute. ¿Correcto? El palo nunca discute. Hablarle al espíritu tampoco discute, porque el espíritu no discute la palabra del Padre. Entonces, el Espíritu Santo, Jesús ha dicho: ahí voy. Al pueblo de Dios sí que discute. Al creyente sí que discute. Al creyente no, pero dice: profetiza y dile: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, os haré subir de vuestra sepultura, os traeré a la tierra de Israel, y sabréis, conoceréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre esta vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé, y yo Jehová lo hice. Isaías 49:14 dice: Sión dijo, escúchate esto, Sión dijo, o sea, Sión, que es todo el pueblo de Dios. Sión dijo: me dejó Jehová. Todo el pueblo de Sión nos dejó Dios, nos abandonó, se fue. ¿Dónde están sus milagros? ¿Dónde están sus promesas? ¿Dónde está su protección? Dios nos ha dejado. Todo Sión decía esto: me dejó Jehová, y el Señor se olvidó de mí. No voy a decir, levante la mano quien ha estado pensando esto últimamente. Pero Sión dijo, ¿y sabe lo que le contesta el Señor? Le dice: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz? ¿Puede una mujer olvidarse de lo que ha parido? No, jamás. Para dejar de compadecerse del hijo de su vientre. Aunque ella olvide, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí, en las palmas de las manos te tengo esculpida, y delante de mí están siempre tus muros. Así que yo te digo: tus edificadores vendrán a prisa, tus destruidores saldrán de ti. Alza tus ojos alrededor, mira, todos estos han reunido, han venido a ti. Vivo yo, dice Jehová, que de todos como de vestidura de honra serás vestida, y de ellos serás ceñida como novia. Porque tu tierra devastada, arruinada y desierta, ahora será estrecha por la multitud de los moradores. Tus destruidores serán apartados lejos. Los hijos de tu orfandad dirán a tus oídos: estrecho es para mí este lugar, apártate que quiero tomar un asiento. Dirás en tu corazón: pero ¿quién me engendró estos? ¿Pero de dónde salió esta gente? Porque yo había sido privada de hijos. Yo estaba desnuda, yo estaba sola, estaba peregrina, estaba desterrada. ¿Quién pues crió estos? Así dijo Jehová el Señor: yo tenderé mi mano a las naciones, a los pueblos levantaré mis banderas, y ellos traerán en brazos a tus hijos, y tus hijas serán traídas en hombros. Reyes, gobernantes, alcaldes serán los que cuiden a los niños. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Y hermanos, si queremos aprender de un Dios que resucita muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen, lo primero es no hablar lo que sabemos. Lo segundo es hablar lo que Él habla. Y lo tercero es aplicárnoslo a nuestra propia vida. Dejar de lado lo que decimos con tanta seguridad y repetimos como si fuera palabra de Dios, pero Dios no lo dijo. Y tomar la palabra de Dios de todo corazón. Tenemos promesas tremendas. La Biblia dice que a los que aman a Dios, todo Dios lo va a disponer para bien. A los que conforme a su propósito son llamados. La Biblia dice que al que cree, todo es posible. La palabra de Dios dice
que el que cree en Él no será avergonzado. La palabra de Dios dice: Dios pues suplirá todo lo que te falte conforme a sus riquezas en gloria. La palabra de Dios dice: en tiempo de hambre mi pueblo tendrá abundancia. La palabra de Dios dice: ninguna arma forjada contra ti prosperará. Condenarás toda lengua que se levanta contra ti en juicio. La palabra de Dios dice: bienaventurado el pueblo que sabe aclamar, que andará a la luz de tu rostro, Jehová. La palabra de Dios dice: no se dormirá el que te guarda. La palabra de Dios dice que Dios, Jehová, es sol y es escudo para su pueblo. La palabra de Dios dice, y puedo pasar hasta las 5 de la tarde recordando lo que Dios nos ha dicho. La palabra de Dios dice: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. La palabra de Dios dice que aunque nuestros padres pudieran olvidarse de nosotros, Dios nunca se olvida de nosotros. Y Él apresura su palabra para ponerla por obra. La palabra de Dios dice: yo edificaré mi iglesia, las puertas del infierno no podrán contra ella. La palabra de Dios dice que el que es nacido de Dios no practica el pecado porque Jesucristo lo guarda, el maligno no lo toca. La palabra de Dios dice que tenemos potestad para hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo nadie nos podrá hacer frente todos los días de nuestra vida. La palabra de Dios dice que vendrán contra nosotros por un camino, pero por 7 caminos huirán. La palabra de Dios dice que uno hará huir a 1000, pero todos haremos huir a 10.000. La palabra de Dios dice que Dios mora en medio de nosotros. Él es Jehová Rafa, Él es Jehová Sama, Él es Jehová Nisi, Él es Jehová Kadesh, Él es Jehová Sineku, Él es Jehová Shire. Él es el que es tu proveedor, Él es el que es tu sanador, Él es el que es tu santificación, Él es el que es tu justicia, Él es el que es tu estandarte, Él es el que es tu buen pastor, Él es el que está contigo, el que habita dentro tuyo. Aleluya. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Aleluya. Somos sus hijos. Él es nuestro Padre. Aleluya. Bendito Dios. Aleluya. Que te necesitamos para tu y alabamos a nuestro Dios, el Dios que resucita muertos, el Dios que llama a las cosas que no son como si fuesen. El Dios que nos enseña a caminar con Él. Aleluya. 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 Gloria a Dios. Creo en ti, Jesús. Podemos decirlo juntos. Lo que harás.